El Masai Mara, un antiguo mar de hierba, sometido a los extremos implacables de la estación seca. El agua superficial se evapora y la biomasa vegetal aprovechable disminuye rápidamente. Cada organismo aquí funciona cerca de su límite fisiológico. Sobrevivir bajo este sol ecuatorial exige una termorregulación estricta. La energía se conserva, cada movimiento se calcula. Comienza el juego de la espera. Dispersas por esta topografía abrasada, enormes concentraciones de herbívoros mantienen un frágil equilibrio. Actúan como los principales procesadores del ecosistema, extrayendo nutrientes mínimos de la celulosa blanqueada por el sol. Procesar esta dieta abrasiva requiere una fermentación digestiva altamente especializada. Cada movimiento se economiza para maximizar la extracción de nutrientes y minimizar la pérdida de humedad bajo el sol implacable. Expuesta sobre la hierba abierta, la pitón de roca africana depende del camuflaje disruptivo. Como depredador de emboscada de cuerpo pesado, conserva energía al no perseguir a sus presas. Los órganos foseta especializados situados a lo largo de su mandíbula detectan la radiación infrarroja de los herbívoros de sangre caliente, trazando el entorno mediante señales térmicas. Cerca de allí, los depredadores supremos de la sabana adoptan una estrategia diferente. La manada de leones entra en un estado de letargo fisiológico, descansando hasta 20 horas al día para evitar la hipertermia. Los sistemas de enfriamiento de los mamíferos agotan las reservas internas de humedad. La manada debe reponer líquidos y se concentra en las últimas fuentes de agua superficial del ecosistema. El entorno acuático proporciona estabilidad térmica y camuflaje a los ectotermos. La pitón de roca africana utiliza el agua para ocultar su olor, dejando expuestos únicamente sus órganos sensibles al infrarrojo. Aprovechando la dinámica de los fluidos, la pitón avanza sin alterar la superficie. Absorbida por la necesidad de hidratarse, la leona sufre un enmascaramiento sensorial completo. El ectotermo entra en la distancia crítica de ataque sin ser detectado. Los órganos sensibles al calor se fijan en la firma térmica de la leona. Al evaluar la masa biológica del objetivo, la pitón contrae su musculatura y se prepara para un ataque cinético explosivo. El ataque es instantáneo. Impulsada por enormes músculos axiales, la pitón rompe la superficie y utiliza un rápido impulso cinético para envolver de inmediato el torso del felino con sus pesadas espirales prensiles. Con cada exhalación de la leona, las espirales musculares se tensan aún más. La compresión torácica limita la expansión de los pulmones, agota rápidamente el oxígeno celular e inunda sus músculos con ácido láctico paralizante. Inmovilizada, la leona activa un último mecanismo de supervivencia, señales acústicas de auxilio. Emite llamadas de baja frecuencia para convocar a la manada. La pitón mantiene su presa letal. Sus escamas sensoriales detectan el debilitamiento del latido de la leona, identificando el momento exacto del colapso fisiológico. La llamada de auxilio enciende al instante a la manada. Más de 1 tonelada de músculo combinado de depredadores supremos se lanza hacia adelante en una carga masiva y sincronizada, haciendo temblar el suelo mientras corren hacia la ribera. Al llegar a la orilla, la manada de leones ejecuta una defensa coordinada. Los leones atacan la columna de la pitón con una fuerza de mordida extrema, rompiendo físicamente su poderosa contracción muscular. Frente a toda la manada de leones, la pitón corre el riesgo de sufrir una fractura mortal en la columna. El coste biológico se vuelve demasiado alto. El instinto de supervivencia supera al impulso de caza, obligando a la serpiente a soltar su presa y retirarse. La presa letal se rompe. Mientras el oxígeno vuelve a inundar los músculos agotados de la leona, ella sobrevive gracias al arma evolutiva definitiva de la sabana, el poder unido de la manada de leones. Mientras la hora dorada baña la sabana, el orden regresa a la manada. En el suave crepúsculo, los leones participan en un tranquilo acicalamiento social. Este intercambio táctil es mucho más que afecto. Libera endorfinas calmantes y teje los lazos químicos que convierten a la manada en una unidad indestructible.
el calor castigador se disipa, sustituido por las frescas corrientes térmicas del atardecer. Extendidos sobre la tierra, los depredadores supremos abrazan la quietud, con sus cuerpos fundiéndose de forma natural con los colores desvanecidos del paisaje. Un instante fugaz de poesía en la sabana. Sin embargo, su red sensorial permanece alerta. Mientras cae el anochecer, la manada descansa, conservando energía para la noche. El Serengeti, un vasto crisol dorado que opera al límite mismo de la resistencia biológica. Cuando las temperaturas de la superficie superan los 50 grados Celsius, la humedad desaparece. La sabana entra en un estado de letargo fisiológico. En este cegador escenario de luz, la supervivencia ya no es solo una carrera contra el cazador, es un juego silencioso y magistral de economía térmica. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia. Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos. Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia. Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto.
Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual. Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada. La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico. Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo.
Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa. Mientras la tierra vuelve a inclinarse hacia el sol, una frágil tregua queda bañada en tonos dorados. El intenso frío de la noche se disipa lentamente, permitiendo que todo el ecosistema inicie su ciclo diario de respiración térmica. La vida ya está en movimiento. Sin embargo, durante estas horas de poca luz, la vista puede resultar engañosa. La supervivencia depende de un antiguo radar biológico. Cada criatura descifra las sutiles señales químicas transportadas por la brisa matinal. Incluso despiertos, permanecer dentro del perímetro físico de la madre mantiene a los cachorros en un estado parasimpático basal. Esto reduce su ritmo cardíaco y conserva energía metabólica esencial antes de ponerse en movimiento. Incluso en pleno corazón de la abrasadora sabana africana, la ribera del río genera un microclima localizado. La tierra húmeda ofrece un refugio térmico crucial frente a la intensa radiación solar del entorno. Una hembra adulta muestra un estado clásico de conservación de energía. Al reducir su tasa metabólica basal durante las horas de máxima luz, preserva el valioso trifosfato de adenosina, la energía química necesaria para los sprints anaeróbicos de caza. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. La hidratación exige una enorme vulnerabilidad. Cuando la hembra adulta baja la cabeza para beber, su visión periférica queda gravemente limitada, priorizando la ingesta de agua sobre la percepción del entorno. Mientras el joven león agota rápidamente sus reservas anaeróbicas al luchar contra la corriente, el reptil dominante ejecuta una aproximación sin dejar estela, una demostración letal de sigilo hidrostático. Impulsado por el movimiento ondulante de su cola, el cocodrilo se aproxima mientras sus membranas nictitantes protegen las córneas. El cachorro es arrancado violentamente de la zona de ataque acuática,
demostrando el imperativo biológico absoluto de proteger la inversión genética. Al emerger a la superficie, la ilusión de flotabilidad acuática da paso al aplastante peso de la gravedad terrestre. La leona arrastra a su cachorro empapado hasta la orilla, venciendo la resistencia del barro. De vuelta en tierra firme, el peligro inmediato se desvanece junto con el agua del río. La leona guía suavemente a su cachorro mojado hacia la seguridad de la hierba alta y abrasada por el sol. Aquí, el ritmo frenético de la supervivencia finalmente disminuye. Sus corazones acelerados se calman poco a poco y vuelven a sincronizarse con el suave pulso de la sabana. El resto de la camada se reúne a su alrededor. El calor físico y el olor compartido reafirman su vínculo, envolviendo a las crías en una capa invisible de seguridad absoluta. Lejos del refugio del río, la inmensa extensión de la sabana se abraza bajo el cenit del sol ecuatorial. Aquí, la dinámica térmica cambia. Las ondas de calor distorsionan el horizonte y crean un espejismo óptico que oculta el implacable motor de la supervivencia. Al desprenderse de su papel de madre protectora, su sistema músculo-esquelético entra en modo de sigilo. El intervalo de calma ha terminado. Ha comenzado la persecución diurna de calorías. La leona inicia un complejo barrido visual. No se limita a observar. Procesa activamente un conjunto dinámico de datos biomecánicos procedentes de la manada que pasta frente a ella. Su visión binocular aísla un primer objetivo, pero una rápida evaluación biomecánica revela que el coste energético sería demasiado alto. La leona descarta esta opción y vuelve a examinar la manada en busca de una alternativa con mayor valor nutricional. La leona reduce drásticamente su perfil corporal y se funde con la hierba abrasada por el sol, mientras precarga sus músculos para una aceleración explosiva. Cada paso hacia adelante es un acto de control biomecánico preciso. La leona ha fijado la atención en un objetivo nutricional adecuado. La leona observa y calcula el riesgo. Robarles la presa, una conducta conocida como cleptoparasitismo, evita el agotamiento físico extremo de una cacería, pero enfrentarse a un clan alterado implica el peligro de sufrir heridas mortales. El enorme valor calórico del cadáver supera el riesgo. La leona fija la mirada en las hienas que se alimentan y planea utilizar su mayor masa corporal y el impacto psicológico para romper la formación del clan. El valor calórico de la presa compensa el peligro. La leona se concentra en las hienas y decide emplear su superioridad física y el efecto sorpresa para desorganizar al grupo. Las fibras musculares de contracción rápida se activan y lanzan a la leona a un sprint anaeróbico completo, con el objetivo de dispersar violentamente a las hienas y apoderarse del premio. La leona rompe el perímetro
y utiliza su enorme impulso para dispersar la primera línea de hienas. El clan se reorganiza e intenta flanquear a la leona, apuntando a sus vulnerables cuartos traseros para seccionar tendones esenciales. Comienza una defensa táctica de alto riesgo. La leona gira con agresividad y mantiene sus musculosos cuartos delanteros orientados hacia las atacantes. Un solo zarpazo puede causar una herida mortal. El asalto cleptoparasitario tiene éxito. Mientras las hienas se retiran, la leona exhausta asegura el cadáver del ñu. Las proteínas y los lípidos obtenidos aquí mantendrán con vida a sus cachorros ocultos. Jadeando para regular su temperatura corporal, la leona evalúa el cadáver. Conseguir esta enorme reserva calórica desencadena un profundo estado de satisfacción biológica. La leona asegura un firme agarre cervical y utiliza la enorme fuerza de sus hombros para arrastrar el peso muerto. El sistema digestivo de los cachorros se encuentra en plena transición, complementando la leche materna rica en lípidos con carne de órganos fácil de digerir y rica en hierro. Los dientes carnaciales especializados cortan las densas fibras musculares y convierten rápidamente la proteína cruda en crecimiento vital. En este ecosistema implacable, conseguir una reserva calórica tan grande garantiza la supervivencia de la familia durante unos días críticos más. Mientras la rotación de la Tierra oculta el Sol, la dispersión de Rayleigh tiñe la sabana con longitudes de onda rojas y anaranjadas de baja frecuencia. La intensa energía térmica del día se disipa rápidamente en la atmósfera que comienza a enfriarse. Para la leona, la llegada del crepúsculo representa una ventaja táctica decisiva. Detrás de las retinas, una capa reflectante especializada, el tapetum lucidum, amplifica la captación de los fotones residuales y calibra perfectamente la percepción visual para la caza nocturna. La sabana deja de ser un paisaje visual para convertirse por completo en un campo de batalla acústico y olfativo. Bajo la densa cobertura de la oscuridad, la supervivencia ya no depende de quién puede ver, sino de quién puede percibir lo invisible. El Serengeti, un bioma extremadamente competitivo, donde la supervivencia está determinada por una brutal jerarquía trófica. Esta guerra biológica constante impulsa una carrera armamentista evolutiva cada vez más intensa. Las adaptaciones de las presas son puestas a prueba continuamente por la refinada capacidad letal de los depredadores supremos. Cuando los niveles tróficos chocan, el enfrentamiento resultante se rige estrictamente por la biomecánica y la fuerza bruta. Aquí, el derecho a existir se conquista en fracciones de segundo. Bajo el vasto cielo ecuatorial, la sabana funciona como un enorme motor termodinámico alimentado por energía solar. Aquí, hierbas altamente especializadas convierten eficazmente los fotones en una densa biomasa calórica,
creando una base de aparente serenidad. A través de este paisaje bañado por el sol, enormes comunidades biológicas de consumidores primarios se desplazan mientras buscan alimento de forma pacífica y sincronizada. Sus movimientos metódicos facilitan el reciclaje esencial de nutrientes y mantienen el propio ecosistema que los sustenta. Sin embargo, este equilibrio tranquilo es ecológicamente frágil. Cuando bajan la cabeza para maximizar la ingesta de calorías, la vigilancia colectiva disminuye de manera natural. Permanecen en un estado de ingenua tranquilidad, sin saber que las suaves distorsiones térmicas de la sabana y las interferencias acústicas son precisamente las condiciones necesarias para que un depredador permanezca perfectamente oculto. Oculta entre la hierba alta, una coalición de guepardos practica una estricta conservación metabólica. Esta fase de descanso es una necesidad fisiológica, ya que preserva las reservas esenciales de ATP en sus fibras musculares de contracción rápida. En cuestión de instantes, esta reserva metabólica se encenderá y transformará la observación inmóvil en una persecución depredadora a gran velocidad. En la hembra de antílope, una cascada hormonal desencadena intensas contracciones uterinas e inicia el complejo mecanismo fisiológico del parto. El guepardo baja su centro de gravedad para aprovechar la microtopografía del terreno y evaluar el objetivo. Calcula la capacidad de huida de la madre frente a la inmovilidad total del recién nacido, esperando la geometría óptima para atacar. Esta membrana debe romperse para permitir la transición vital hacia la respiración pulmonar. La cadena cinética entra en acción. Al desatar la máxima expresión de velocidad terrestre, la columna hip flexible del guepardo se comprime y se extiende como un resorte biológico, impulsándolo más de 7 metros en un único salto fluido. Dependiendo intensamente del metabolismo anaeróbico, el guepardo compite contra los propios límites de su organismo. La red sensorial se rompe. Una enorme descarga de cortisol desencadena una respuesta de huida instantánea. El tranquilo grupo de herbívoros se disuelve violentamente en una tormenta de trayectorias erráticas a gran velocidad. Pero las matemáticas de la sabana son despiadadamente pragmáticas. Para proteger su futuro genético, la manada abandona de forma activa a los más lentos. La madre y su cría recién nacida quedan expuestas. El inevitable precio ecológico. Todavía envuelta en la membrana amniótica, la cría permanece inmovilizada desde el punto de vista ecológico, un objetivo estático, sin ninguna defensa cinética. El guepardo ataca, una ejecución perfecta de geometría depredadora que aprovecha la máxima vulnerabilidad biológica. Pero la ecología de la sabana es profundamente impredecible. Un babuino oliva interrumpe la secuencia. No actúa por altruismo entre especies, sino impulsado por una compleja agresividad territorial, alterando de forma activa la concentración del depredador supremo. Un babuino adulto interviene. No se trata de empatía entre especies, sino de hostigamiento preventivo contra un depredador. El primate considera al guepardo una amenaza para su propia tropa y utiliza sus caninos de 5 centímetros para expulsar activamente al felino de su territorio de alimentación. Diseñado exclusivamente para la velocidad, el guepardo posee una anatomía extremadamente frágil. Según la teoría del forrajeo óptimo, enfrentarse a un babuino supone un riesgo de lesión inaceptable. Un guepardo herido no puede correr y termina muriendo de hambre. Por ello, abandona a la cría, permitiendo que el recién nacido sobreviva gracias a una interacción ecológica puramente fortuita. Guiado por un instinto primitivo,
El recién nacido da sus primeros pasos tambaleantes. Bebe el calostro, un auténtico oro líquido biológico cargado de anticuerpos maternos que proporciona a su frágil sistema inmunitario la protección esencial para la vida que comienza. Mientras la hora dorada baña las llanuras, el calor implacable de la sabana cede ante el anochecer. La naturaleza declara una tregua silenciosa y fugaz. Por hoy, el frágil pulso de la vida ha triunfado. Bajo la luz que se desvanece, están a salvo. El amanecer se abre paso sobre la sabana africana, un inmenso escenario de supervivencia. Aquí, la brutal estación seca marca el ritmo de la vida. El calor es implacable y la tierra está reseca hasta los huesos. Los apacibles nómadas de las llanuras comienzan su rutina diaria. Se desplazan como una sola entidad, guiados instintivamente hacia el delicado rocío oculto entre la hierba. Los soberanos absolutos de este reino aprovechan el frescor de la mañana para disipar el calor acumulado en sus enormes y musculosos cuerpos. Cada respiración de la manada de leones es profunda y constante. Al reducir el ritmo cardíaco y ralentizar el metabolismo, minimizan la pérdida de agua ante la inminente llegada del sol africano. Los leones simplemente descansan, mientras reparan activamente las fibras musculares de contracción rápida y recuperan energía para la explosiva cacería que les espera. Conocida por su carácter solitario e impredecible, la madre rinoceronte es una fuerza formidable. Pero su cría es una presa vulnerable en una tierra llena de oportunistas. La supervivencia de la madre rinoceronte depende de mucho más que su enorme tamaño y sus temibles cuernos. Debido a su visión notoriamente deficiente, reconstruye constantemente el mundo que la rodea mediante un oído y un olfato extraordinariamente agudos. Un tenue y peligroso olor acaba de cruzar la sabana. Sin percatarse del depredador mortal que se aproxima, la madre rinoceronte y su cría continúan pastando tranquilamente. Esta falsa sensación de seguridad constituye el arma biológica perfecta para una emboscada. Al erguirse de repente, la leona emite una señal visual cinética, una orden silenciosa transmitida mediante la postura, que sincroniza a la manada de leones para ejecutar un ataque táctico coordinado. La leona y el resto de la manada avanzan. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben las vibraciones sonoras, convirtiendo cada paso en una demostración magistral de biomecánica depredadora. La manada reduce poco a poco la zona de ataque, en un silencio absoluto y mortal. Las enormes orejas de la madre rinoceronte giran como antenas de radar. Finalmente, la alerta acústica detecta el estruendo de las patas que se aproximan. La leona utiliza su columna vertebral extremadamente flexible como un resorte biológico, maximizando la longitud de cada zancada para reducir rápidamente la distancia. Impulsada por la respiración anaeróbica, la manada acelera hasta alcanzar su velocidad máxima e inicia una persecución directa y vertiginosa contra la madre rinoceronte y su cría. Los agudos sentidos de la madre rinoceronte se intensifican drásticamente. El olor del polvo, el sudor y la muerte que se aproxima alcanza sus receptores olfativos con una claridad extrema. La manada de leones intenta ejecutar un derribo mecánico.
Sus garras retráctiles se anclan en la gruesa armadura dérmica de la madre rinoceronte. El principal objetivo depredador consiste en seccionar la médula espinal o colapsar la tráquea, pero la enorme densidad de sus tejidos resiste activamente la penetración estructural. La madre rinoceronte convierte su masa biológica de 2 toneladas en un arma, generando una enorme fuerza cinética. Utiliza su sólido cuerno de queratina como un ariete defensivo letal. Al mismo tiempo, coloca su cuerpo para formar un escudo biológico impenetrable, aislando eficazmente a su cría de la zona de ataque de la manada de leones. La evaluación del riesgo por parte de los depredadores cambia de forma repentina. Una sola fractura ósea causada por la madre rinoceronte podría significar una muerte inevitable por inanición para los leones. El coste energético supera ahora la recompensa biológica. Mediante una retirada táctica, la manada cancela el ataque. La sabana africana recupera su equilibrio. Los elevados niveles de adrenalina en el torrente sanguíneo de la madre rinoceronte y su cría comienzan a disminuir. A medida que la radiación solar se desvanece con el anochecer, el descenso de la temperatura ambiental permite que la madre disipe con eficacia el calor corporal generado durante el combate. La supervivencia biológica está asegurada. La sabana no es solo un paisaje, es un motor termodinámico. Aquí, la luz del sol es la moneda principal que impulsa una implacable economía biológica. Para los depredadores supremos, cazar no es un acto de malicia, sino un cálculo estricto. Esperar el momento exacto para capturar esa energía con el menor gasto calórico posible. En estas llanuras, los herbívoros actúan como convertidores vivos de energía, protegidos por una red sensorial hipersensible. Cuando la radiación solar del mediodía alcanza su punto máximo, la termodinámica de la sabana cambia drásticamente. A simple vista, esta matriz árida parece un vacío inmóvil y sin vida. Pero esa profunda quietud es solo una ilusión física. Para sobrevivir, la flora utiliza la microfilia, reduciendo la superficie de sus hojas para frenar la transpiración y retener la humedad celular. Al desplazarse por esta matriz árida, los herbívoros optimizan su eficiencia metabólica. Los facócaros buscan tubérculos subterráneos. Estas raíces funcionan como bóvedas biológicas, almacenando agua y almidón esenciales. Sus hocicos cartilaginosos actúan como excavadoras especializadas. El enorme cuerpo muscular de una leona genera un calor interno letal. Al entrar en un profundo estado de conservación metabólica, recarga activamente sus fibras musculares de contracción rápida con glucógeno. Está acumulando energía cinética explosiva, esperando que las ondas térmicas se disipen y se abra el punto ciego acústico perfecto. Presionados por la necesidad de ingerir calorías, los facócaros neutralizan su propio radar biológico. La fricción de excavar tierra seca crea una máscara sonora que oculta perfectamente al depredador que se aproxima. La leona utiliza garras retráctiles y almohadillas digitales especializadas para absorber el impacto, silenciando sus pisadas sobre el terreno quebradizo. Confiando en su coloración disruptiva para fundirse con la hierba blanqueada por el sol, calcula la distancia crítica de ataque mientras avanza estrictamente a sotavento, asegurándose de que su firma olfativa se aleje de la presa. La máscara acústica cae.
Impulsada por una contracción explosiva de fibras musculares rápidas, la leona acelera hasta los 80 kilómetros por hora. El facócero levanta la cabeza de golpe y su corteza visual se llena al instante con la realidad de la emboscada. El pánico desata una enorme descarga de adrenalina. El facócero huye con la cola erguida, una bandera biológica que coordina la dispersión caótica del grupo. Emplea evasiones laterales impredecibles para romper el impulso lineal del felino. Se enciende una persecución espectacular a gran velocidad. El facócero aprovecha su resistencia evasiva, mientras la anatomía de emboscada de la leona alcanza rápidamente el umbral anaeróbico, inundando sus músculos con ácido láctico debilitante. Al lanzarse directamente a una profunda madriguera subterránea, el facócero se retira por completo del campo de batalla de la superficie. En la oscuridad, obtiene una ventaja espacial definitiva. La leona mete la pata con agresividad en el agujero, pero las garras retráctiles de un felino están diseñadas para sujetar en superficie, no para excavar con fuerza. A salvo en las profundidades, el facócero expande la caja torácica y encaja su cuerpo contra las paredes de tierra con una enorme fuerza isométrica. La leona mete la pata a ciegas en el oscuro túnel, desesperada por enganchar a su presa. Pero el facócero se ha retirado más profundo, fuera del alcance máximo de las extremidades delanteras del felino. Sus garras especializadas raspan la tierra vacía, sin lograr hacer contacto. Frente a este límite anatómico evidente, la depredadora suprema queda completamente impotente. Incapaz de extraer una presa que ni siquiera puede alcanzar, asume la pérdida metabólica y se marcha, derrotada por la simple profundidad de la tierra. Solo cuando las vibraciones de la superficie desaparecen, el facócero rompe su silencio subterráneo. Primero emerge un hocico cauteloso, realizando un riguroso barrido olfativo para confirmar que el olor del depredador se ha disipado. Al volver a la luz que se desvanece, el animal experimenta un rápido reinicio fisiológico. El sistema nervioso parasimpático se activa, eliminando el cortisol residual y desacelerando un corazón que acababa de alcanzar sus límites biológicos. Mientras la hora dorada cubre el matorral árido, el roce con la muerte queda absorbido por el crepúsculo. El ciclo se reinicia, y en esta matriz despiadada y perfectamente equilibrada, otro día ha sido conquistado. A lo largo de la costa oriental de África se extiende Tanzania, una tierra dominada por las vastas llanuras de la sabana, abrasadas por el sol. Bajo un calor implacable, la vida continúa con un ritmo sereno, creando una frágil ilusión de paz absoluta. Los antílopes ya están en marcha, deslizándose sin esfuerzo por las vastas llanuras. Su viaje es una imagen de serena elegancia. Con cuerpos esbeltos, moldeados por la naturaleza, cada salto es ligero y rítmico, en perfecta armonía con el pulso de la tierra. No muy lejos, una inmensa procesión avanza suavemente por las llanuras. Los ñus siguen adelante, y el retumbar de sus pezuñas suena como el latido de la tierra, un ciclo eterno y apacible.
fluyendo con una gracia incesante. Estas aguas salvajes abren una profunda grieta en la tierra, una línea del destino que no pueden evitar. Porque bajo su flujo hipnótico, una prueba mortal aguarda en silencio. En pleno río, un depredador supremo ya está en posición. Un cocodrilo gigante. No persigue, calcula. Oculto bajo la superficie turbia, espera un único error fatal. Miles de ñus y antílopes se apiñan en las empinadas orillas fangosas, impulsados por un antiguo instinto migratorio, pero paralizados por la fuerza brutal y violenta de las corrientes embravecidas. El pánico se propaga entre la manada. Pero el agua furiosa es solo una distracción. Bajo la superficie se ha formado una antigua alianza, una congregación de cocodrilos gigantes. De sangre fría y perfectamente adaptados, conservan hasta la última gota de energía. Camuflados contra el lecho del río, forman un campo de minas viviente. La emboscada definitiva está preparada. La tensión alcanza el límite, basta con un solo pionero para romper la indecisión. De inmediato, el instinto ciego de la manada toma el control. Cientos se lanzan a las peligrosas corrientes, sin saber que saltan directamente hacia las fauces de la muerte. Es un frenesí caótico de pezuñas agitadas y gritos de pánico. Biológicamente, su pelo hueco les proporciona flotabilidad natural, una adaptación vital para cruzar los ríos. Pero la flotabilidad no ofrece defensa alguna contra lo que espera abajo. Los rápidos turbulentos ocultan el avance silencioso y mortal de los depredadores supremos. Para la manada, lo único que importa es la orilla opuesta, pero cada segundo, luchando contra la corriente, agota sus fuerzas. Cegados por el agua blanca que salpica y ensordecidos por el estruendo de la manada, sus agudos sentidos quedan completamente inutilizados. Nadan a ciegas, ofreciendo la cobertura perfecta para un ataque prehistórico. Luchan desesperadamente por sobrevivir. Pero en este río implacable, su voluntad de vivir los conduce directamente hacia las fauces de la muerte. Y los cocodrilos gigantes no se apresuran, son maestros en conservar energía. No hay vuelta atrás. Empujados por el enorme peso de la interminable manada que viene detrás, miles caen al río como una cascada viviente de carne y hueso. El agua queda al instante saturada de cuerpos y pánico. Es un espectáculo de desesperación colectiva y para los gigantes prehistóricos que aguardan, esto ya no es una cacería, es un festín servido directamente en su territorio. Los cocodrilos gigantes dejan que el río haga el trabajo pesado. La trampa se ha cerrado en este brutal teatro de la naturaleza. No todos llegarán al otro lado. El pánico estalla. La ilusión de seguridad se rompe cuando el río revela su verdadera naturaleza. Bajo la superficie, el ataque es súbito y devastador. Los cocodrilos gigantes apuntan a las patas delgadas de sus presas. Es una táctica calculada para anular al instante su movilidad, arrastrándolas hacia las profundidades asfixiantes. El río se convierte en un caldero hirviente de depredadores y presas. Con mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión, los cocodrilos se aferran. Los antílopes luchan con todas sus fuerzas, pero en esta arena acuática, el poder evolutivo bruto favorece a los reptiles. Mientras algunos caen, la gran mayoría sigue avanzando. Con un último impulso, trepan por las orillas y escapan del río de la muerte.
El ataque es implacable. Los cocodrilos gigantes ejecutan el infame giro de la muerte, una brutal demostración de perfección biomecánica. La voluntad de vivir puede desafiar todas las probabilidades. En el salvaje teatro de la sabana, sobrevivir hoy es la victoria definitiva. Para estos pocos afortunados, el cruce ha terminado. Han superado la prueba y burlado a la muerte, pero sobrevivir les ha cobrado un alto precio físico. La seguridad es un lujo temporal. Aquí, en tierra firme, la manada entra en una fase crucial de recuperación. Las familias se reúnen, las madres acarician suavemente a sus crías en el hocico, confirmando que siguen vivas mediante el olfato y el tacto. No hay tiempo para mirar atrás. No hay tiempo para llorar a los caídos. En el ritmo implacable de la sabana, el dolor es un lastre que las presas no pueden permitirse cargar. Hay una profunda resiliencia en esta quietud. Para estos animales, sanar no es un proceso médico, sino un silencioso acto de resistencia. Descansan no para quedarse, sino para prepararse para los kilómetros que aún les esperan. Pronto, la energía caótica es sustituida por el sonido tranquilo y rítmico del pastoreo. Comer es mucho más que alimentarse, es una forma de recuperar el equilibrio. Cada bocado de hierba ayuda a reconstruir las reservas de energía agotadas y restaura el ritmo sereno de la manada. El instinto les ordena seguir avanzando. Quedarse atrás de la manada significa atraer la atención mortal de los depredadores terrestres. Su extraordinaria resiliencia es la verdadera obra maestra de la evolución. Cuando desciende la hora dorada, el sol africano derrama una luz cálida y compasiva sobre este paisaje hostil. Hoy, el río ha cobrado su precio, alimentando a los reptiles supremos que acechan abajo, pero la manada resiste. La gran migración continúa. Un ciclo eterno de sacrificio y supervivencia que avanza sin descanso hacia la luz que se desvanece. Las montañas rocosas, una espina dorsal de piedra que corta el cielo de Norteamérica. Aquí, la altitud dicta las reglas, y solo los más tenaces sobreviven. A 3000 metros de altura, el concepto de equilibrio se redefine. La cabra de las rocosas no desafía la gravedad, la comprende.
Sus pezuñas actúan como ventosas biológicas. Un núcleo interior blando y gomoso que se amolda a la roca, rodeado por un borde afilado de queratina que se ancla en fisuras milimétricas. Pero en este mundo vertical, el abismo no es el único peligro. El águila real, con una envergadura de más de 2 metros, domina las corrientes térmicas sin gastar energía. Sus ojos procesan imágenes a una resolución letal, escanean los acantilados. Para un cabrito, una sombra que desciende desde el sol es una sentencia de muerte. A medida que el eje de la Tierra se inclina, la tiranía del hielo cede. La primavera en las rocosas no es un despertar pacífico, es un estallido violento de vida. Más abajo de las cumbres desoladas, el paisaje experimenta una metamorfosis radical. El sol primaveral fractura el hielo, desatando torrentes que nutren las venas de la montaña. En estos prados alpinos, la flora tiene solo una breve ventana para florecer. Es un festín efímero. Rebaños enteros descienden a estas terrazas verdes, aprovechando esta explosión botánica para recuperar la masa corporal perdida durante el crudo invierno. Para mantener esta maquinaria pesada, el oso necesita combustible urgente. Su instinto lo guía hacia las arterias heladas de la montaña, los ríos de deshielo. Aquí, el salmón rojo libra su propia batalla contra la corriente. Es una cápsula pura de energía, un festín denso en lípidos, vital para reconstruir las reservas de grasa del oso tras meses de ayuno. Grizzly entra al agua helada. Su estrategia exige una precisión matemática. El agua refracta la luz, distorsionando la posición real de la presa. El cerebro del oso debe calcular este margen de error óptico en fracciones de segundo. Y ataca. Un zarpazo fulminante rompe la tensión superficial. Sus garras se clavan con una fuerza aplastante. Biomecánica pura en acción. Pero esta abundancia atrae una atención indeseada, y con el deshielo emerge de su letargo invernal el monarca absoluto de este ecosistema, el oso grizzly. ...300 kilos de músculo denso. Su metabolismo de inanición exige calorías urgentes. Observe el enorme montículo de masa muscular sobre sus hombros. Es un motor biomecánico, diseñado para destrozar raíces congeladas o volcar rocas enteras. No se guía por la vista. Su cerebro dedica un espacio extraordinario al bulbo olfatorio. Este radar biológico, 100 veces más sensible que el nuestro, rastrea moléculas en el viento. Puede oler el miedo, o una cría de ciervo wapiti oculta a kilómetros de distancia. Cuando pasa de recolector a cazador, la fuerza bruta se transforma en sigilo absoluto. Con un caminar sorprendentemente silencioso, el grizzly lee el viento, calculando cada paso para amortiguar el sonido bajo sus patas.
La táctica no es una persecución prolongada, es la geometría de la emboscada perfecta. Corta las rutas de escape. Espera que la distancia sea mínima. El ataque estalla. El objetivo es el rebaño de cabras. 300 kilos de fuerza bruta aceleran como una locomotora desbocada. El oso grizzly convierte la pendiente en su pista de caza. Las cabras no pueden superar al oso en velocidad pura sobre tierra firme. Su biomecánica no está hecha para el sprint horizontal. Su única ruta de escape es la verticalidad. Corren directamente hacia el abismo. Para el grizzly, su mayor arma se convierte en su debilidad. Su inmensa masa crea un centro de gravedad demasiado alto. Sus garras, diseñadas para cavar y desgarrar, no tienen tracción en la piedra desnuda. Un paso en falso significa ser devorado por la gravedad. El depredador calcula la ecuación y cede. La montaña ha dictado su veredicto. Hoy, en la frontera entre el cielo y la muerte, las cabras sobreviven